¿Hola? Sí. Voy a quitar la voz a esto.
la abrí el primer día porque tampoco sabía el misterio. Bueno, por favor, compañeras y compañeros, voy a pediros que vayáis sentándoos. Si hay alguien fuera en las terrazas, os ruego que también que vayáis entrando. Sí, pero a mí me lo hará Carmen. Hay que firmar con la PP. No, pero no, tranquila, ya nos dirán cómo. Ya cogerá Carmen y nos impartirá doctrina. Que ya no firmamos actas a mano. No. Y como no es firma digital, igual se piensa en la confe que
Por favor, ir tomando asiento, va a empezar el acto. Buenos días, bienvenidos al último acto del plenario del Congreso, del 14 Congreso de Comisiones Obreras de Aragón. Vamos a proceder al acto de clausura. En primer lugar, como corresponde, quiero dar la bienvenida y agradecer a las personas invitadas que han podido acompañarnos, que lo hagan en uno de los actos más importantes de nuestra organización, como es el Congreso de Comisiones Obreras de Aragón. Se encuentran con nosotros representantes de distintas instituciones, partidos políticos, sindicatos y también unas delegaciones de comisiones obreras. Voy a proceder a ir citándolos, agradeciéndoles su presencia. Bueno, por parte de las federaciones estatales que vinieron en la inauguración, hoy tenemos en la clausura una delegación de la Federación Estatal de Servicios que encabeza su secretario general, José María Martínez, con Marta La Iglesia también en la misma. También contamos con la presencia de la Confederación Sindical en la persona con la presencia del compañero Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical. Gracias. Contamos también con una delegación amplia del Sindicato Unión General de Trabajadores de Aragón, encabezada por su secretario general, José Juan Arceiz,
con Julio Tejero, secretario de Organización de UGT, Ricardo Rodrigo, secretario de Administración y Recursos, y José de las Morenas, secretario de Salud Laboral de UGT Aragón. Bienvenidos, compañeros. También contamos con la presencia de, en representación de un organismo que en parte es propio y al que tenemos especial cariño, como es el SAMA, Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, con la presencia de su gerente, Concha Gil. Gracias. Contamos también con la presencia de José María Alcubierre, en representación de la UAGA, Sindicato Agrario, con el que compartimos una larga tradición. Gracias. Contamos también con la presencia de la COE Aragón, en las personas de su presidente, don Miguel Marzo, y Jesús Arnau, con quienes compartimos muchas horas, algunos encuentros y algunos desencuentros. Gracias por venir. Nos acompañan también varias representaciones de partidos políticos. Están con nosotros Paco Ferrando, por Podemos de Aragón. Pilar Bug, por Aragón Existe. Está también con nosotros José Luis Soro, de Chunta Aragonesista. Gracias. Y Jesús García Usón, responsable y por Izquierda Unida. Gracias por acompañarnos. Se encuentran con nosotros también, y por parte del Gobierno de Aragón, don José Luis Bancalero, consejero de Sanidad, que no está, de todas maneras, y doña Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia. A todas y a todos queremos agradeceros que hayáis venido. Somos conscientes de que tenéis agendas complicadas y que es un esfuerzo acudir aquí. Por tanto, vaya el agradecimiento. Queremos dar la palabra a la vicepresidenta de Aragón para que pueda dirigirse al plenario del Congreso y haga un saludo, lo que considere oportuno. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días. Lo primero es, querido Manuel, felicitarte por esta reelección, una tercera reelección que sin duda alguna ratifica el buen trabajo realizado hasta ahora y que estoy convencida que también refuerza el compromiso que vas a asumir en esta nueva etapa. O sea que enhorabuena y yo estoy convencida de que es merecido y de que va a salir reforzada Comisiones Obreras. Dar también el reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva saliente, con todos los cambios que se van a producir. También desearle mucha suerte a la Comisión Ejecutiva entrante y luego, por supuesto, pues saludar a todos los que asistís a este congreso, queridos también compañeros, representantes políticos institucionales que estáis aquí, diputados, representantes también sociales, que yo creo que es una muestra de un valor importantísimo que tenemos en Aragón, que es ese diálogo social, el poder convivir en espacios de debate, de diálogo, como bien decías, encuentros, desencuentros. Creedme, y lo digo muy sinceramente, yo creo que son más los encuentros a los que podemos llegar y que es sin duda un valor que nos diferencia de muchas otras comunidades autónomas, de muchas otras regiones. Un valor desde 1989 que nos obliga a seguir fortaleciendo ese legado. Es por ello que el Gobierno de Aragón, yo como vicepresidenta y con esas competencias en el diálogo social, quiero transmitir de aquí
todo nuestro respaldo al trabajo que desde Comisiones Obreras de Aragón se realice en los próximos años con la representación de Manuel Pina, porque creemos firmemente que desde estas diferencias ideológicas, desde las diferentes formas de concebir la sociedad, somos responsables para saber poner en común y para saber priorizar la representación política y de todo el conjunto de los aragoneses que cada uno de nosotros representamos. No solamente en cuestiones que tienen que ver con pues retos o momentos más positivos que los que vivimos, como es la situación actual de Aragón y que con Manuel Pina podía compartir con los medios de comunicación, una situación de crecimiento económico y que nos obliga también a pensar en la necesidad de trasladar ese crecimiento económico a un bienestar, a una mejora de las condiciones de los trabajadores, sino que también tenemos que demostrar esa unidad de acción, esa respuesta de certidumbre hacia los ciudadanos en los momentos más complicados. Y a lo que me referiré sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente. Con respecto al valor del diálogo social no cabe ninguna duda. No es un convencimiento de este Gobierno. Estuvo en el primer día el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como una muestra también del respaldo y del valor de nuestras organizaciones sindicales, sino que también es un trabajo que en el día a día queremos demostrar y seguir respaldando para fortalecer aquellos proyectos comunes que tenemos para los aragoneses. Y como digo, no es solamente, lógicamente, una posición del Gobierno actual, sino que Gobierno tras Gobierno hemos sabido siempre priorizar esa necesidad de llegar a acuerdos y con la traslación directa y positiva que tiene en nuestra comunidad autónoma. De hecho, sin duda alguna, estoy convencida que ese trabajo que se ha venido realizando a lo largo de décadas es lo que nos da la posibilidad en este momento y con un fuerte impulso en el que estamos convencidos el Gobierno de Aragón y que estamos trabajando en él, que es recoger el fruto de la aportación que todos y cada uno de los agentes sociales, en representación de empresas, en representación de los trabajadores, vienen a conformar este momento de prosperidad. Como digo, formalizamos en noviembre de 2024 ese acuerdo de legislatura donde era importante hablar de la formación y el empleo, teniendo en cuenta el momento que vivimos y la necesidad que nos trasladan las empresas, las organizaciones empresariales de encontrar esos perfiles necesarios, cualificar, recualificar y que en cierta manera es también poder dar nuevas oportunidades en el trabajo que vosotros hacéis como representantes de esos trabajadores. Pero trabajar también en la cohesión social, la posibilidad de llevar todas estas oportunidades a todos y cada uno de los puntos del territorio de Aragón. Ese territorio tan disperso, a veces que se enfrenta a tantos desafíos y que todos tenemos siempre en nuestros objetivos el poder, como digo, extender esas oportunidades a todos y cada uno de los pueblos, por muy pequeños que sean. Trabajar también en la dinamización empresarial. Una de las grandes oportunidades de Aragón ha sido esa diversificación económica que nos ha hecho que ante determinadas situaciones de crisis que han afectado con mayor impacto a determinados sectores hayamos sido capaces de remontar. Por supuesto, simplificación, administración, son los puntos que fueron o que han formado parte de ese acuerdo y en los cuales creo que hay uno muy importante que nos ha unido a Gobierno, que nos ha unido a organizaciones empresariales y que nos ha unido a las organizaciones sindicales. Y que es uno de los grandes desafíos al que nos hemos referido, Manuel, y en el que tenemos que seguir trabajando y que sin duda alguna estoy convencida de que formará parte del programa que asumes para los próximos años y que es la siniestralidad laboral. Es una realidad que no podemos consentir, que forma parte también de las prioridades del Gobierno, que sabemos que siempre hay por delante un margen de exigencia que estamos dispuestos a asumir de forma responsable, pero que también es importante que todos nos impliquemos porque es un drama, es un problema social que requiere también una respuesta colectiva y que todos estamos llamados a ellos con la misma responsabilidad. Hablábamos antes de los desafíos. Importante trabajar juntos para responder a esa situación de crecimiento que tiene Aragón y que tiene, sin duda alguna, que repercutir
en una mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores, pero también estamos enfrente a desafíos. El actual, el más importante, el relacionado con esa amenaza y ataque confirmado con nombres y apellidos del señor Trump con respecto a los aranceles. Ante esto, tengo que decir que el Gobierno de Aragón nuevamente ha encontrado la implicación y el ofrecimiento de respuestas por parte de los agentes sociales. Un valor que nuevamente tengo que destacar la singularidad cuando ayer, en la reunión que pudimos mantener con el ministro Cuerpo, pude hacer referencia a que en Aragón, si de algo nos podíamos sentir orgullosos, es que desde un primer momento la respuesta fue unánime, fue común de los agentes sociales con el Gobierno para afrontar nuevamente esta amenaza. Por conocer verdaderamente entre todos cuál es el impacto, por saber incluso identificar no solamente los sectores, sino las empresas que en algunos momentos pueden resultar más afectadas, y eso somos conscientes de que genera también alarma, no solamente en el tejido económico o empresarial, sino también en los trabajadores. Todos tenemos en nuestro pensamiento que cada vez que hay una crisis, que cada vez que pueda haber un vaivén económico, si hay alguien que sufre las consecuencias, son los trabajadores y todos y cada uno de los proyectos de vida que hay detrás de esos empleos. Y ese tiene que ser también el compromiso de Aragón en las medidas que vayamos a tomar conjuntamente con el Gobierno de España y conjuntamente con la Unión Europea. Una vez más, el valor del acuerdo, el valor del consenso, creo que lo podemos trasladar a la necesidad de que también entre diferentes gobiernos e instituciones en estos momentos seamos responsables para saber trasladar a los ciudadanos calma, tranquilidad, una respuesta global pero al mismo tiempo coherente y que sepamos una vez más superar una situación que, como digo, no solamente nos va a dar la oportunidad de confiar más en nuestro propio valor del diálogo social, de confiar más en la relación entre diferentes gobiernos, sino de confiar también en la Unión Europea y en la capacidad de dar una respuesta contundente y equilibrada. Por ello, pues no quiero alargarme más, reitero la necesidad de seguir avanzando en el camino del diálogo social. Gran parte de la situación que vive Aragón como foco de atracción de inversiones, uno de los elementos que se tienen en cuenta, sin duda alguna, es la capacidad de que nuestras empresas, los trabajadores, resuelvan los conflictos por las relaciones entre los agentes sociales, por el trabajo, también lo habéis nombrado, de un instrumento que tenemos también singular en Aragón y que es el SAMA, y todo ello, como digo, contribuye a generar confianza en nuestra sociedad. Tenemos que aprovechar este momento. Todos representamos a los aragoneses independientemente de nuestras diferencias ideológicas, pero todos tenemos un objetivo común, que es aprovechar el momento que vive Aragón. Tiene que servir para recuperar un liderazgo que hemos tenido en la historia y al que no vamos a renunciar, y conseguir con todo ello que los aragoneses nos creamos el valor que tenemos, porque todos sabemos que es cierto y que nos puede hacer ser imparables. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber intervenido y por haber podido estar con nosotros. El Congreso ha llegado prácticamente a su final. Sí tengo una encomienda por parte de la Mesa que no por necesaria deja de ser justa en este caso, y es una serie de agradecimientos que quiero realizar desde la Mesa, porque así lo estuvimos hablando ayer los miembros de la Mesa. En primer lugar, queremos agradecer al personal de la residencia de Pignatelli, en la que estamos, la colaboración y las facilidades que nos han dado, tanto al personal propio de la residencia como a aquellos trabajadores y trabajadoras de cocinas, restauración o limpieza, que se han portado francamente bien y han hecho muy bien su trabajo. Queremos dar también las gracias expresamente al personal de montaje, sonido, iluminación, que no los habéis visto, pero han estado trabajando para que la señalítica del Congreso estuviera preparada, han estado permanentemente atendiendo las cuestiones de sonido e iluminación
y bueno, pues algunos de ellos yo he podido hablar con ellos a lo largo de estos días y sinceramente hay que agradecerles el trabajo desarrollado. Hay que agradecer también a trabajadores y voluntarias y voluntarios de Comisiones Obreras que han venido a colaborar con nosotros. Me voy a dejar alguno, ruego ya que me disculpen, pero sí que quiero nombrar algunas de ellas y algunos de ellos, porque me parece que, sin perjuicio de que me pueda dejar a alguien, quiero nombrar a Sonia, a Silvia, a Raquel, a Chus, a Conchi, a Marta, Raúl, Toño o Eva, entre otros muchos. Tengo que agradecer a la mesa el trabajo que han desarrollado y su disposición. Cuando ha fallado algo han echado una mano, han suplido los fallos que he cometido, ya los disculparéis, e incluso cuestiones que no eran habitualmente propias de la mesa y que ha sido necesario abordar, han tenido plena disponibilidad para hacerlo, con lo cual, sinceramente, gracias a todas vosotras y todos vosotros. Y, finalmente, quiero agradeceros a todas y a todos los miembros del Congreso porque nos lo habéis puesto muy fácil. Al final, el éxito o el fracaso de un Congreso, si es que se puede hablar en esos términos de nuestros órganos, al final son fruto de una acción colectiva, de lo que todos y todas aportáis y aportamos. Y yo creo que hemos cubierto satisfactoriamente este hito, con lo cual, gracias a vosotros y a vosotras. En este momento cesan las funciones de la mesa. Voy a pedir a las personas que componen la mesa que abandonen la misma. Saldré al atril y desde allí iré llamando a la nueva dirección de Comisiones Obreras de Aragón. A medida que os vaya nombrando, os ruego que subáis al escenario para asumir las funciones que hemos decidido encomendaros para los próximos años. Bueno, voy a proceder a nombrar a las personas que han sido elegidas para conformar la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras de Aragón por el 14 Congreso de nuestra organización. Ana Belén Budría. Jesús Gracia. Jesús Gracia. Celso Hornero. Luis Clarimón. Eva Murillo. Carmelo Asensio. Carmen Martínez. Y Sonia García. Y, finalmente, como secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, ha sido elegido en este Congreso Manuel Pina.
Bueno, vamos a ir a... Oye, igual os sentáis mejor, ¿o qué? Ah, es verdad. Vamos a hacernos una foto. Bueno, pues ya estamos acabando. Espero no daros mucho la chapa, que ya son varias chapas en este congreso. Buen día, un saludo en este final del congreso. Nuestros procesos congresuales son muy largos. En realidad no han sido estos 3 días. Los procesos congresuales que tenemos duran varios meses. Las primeras asambleas, si recordáis, empezaron el 4 de noviembre. Fijaros desde entonces que llevamos haciendo asambleas, congresos, qué decir. Bueno, hay alguna otra organización que a veces cuando le contamos cómo hacemos nuestros congresos se echa las manos a la cabeza de la cantidad de tiempo que echamos. Pero es muy importante como elemento de participación y como elemento de dinamización del sindicato, porque nos permite venir desde abajo a este final que hoy se da en Aragón. En Aragón, con esta clausura, hemos acabado todos los congresos de las comisiones obreras. Han sido 7 congresos de federaciones, 6 congresos de comarcas y el de hoy. Todavía quedan las federaciones estatales, que nos acompaña Chema de una de ellas, quedan las otras uniones territoriales y, por supuesto, queda la confederación, pero ya digo que ya vamos acabando. Voy a empezar por lo que yo creo que es protocolario, pero que es una satisfacción, que es saludar a las personas invitadas, invitados que nos acompañáis, que estáis aquí. Se dio también en la clausura una participación, yo creo que muy importante, un agradecimiento, ya digo, a todas las personas, organizaciones e instituciones. Por supuesto, a delegados y delegadas que habéis estado estos 3 días aquí. Hemos debatido, hemos hecho crítica y autocrítica. Yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que además el proceso de debate de nuestros textos, de nuestras ponencias, de lo que son nuestras prioridades, ha quedado muy enriquecido. La mayoría de ellas han sido o asumidas o transaccionadas. Yo creo que el texto se ha enriquecido muchísimo y que eso nos da, ya digo, un valor, porque esa crítica y autocrítica es fundamental. Ya no veo por ahí, pero bueno, a la mesa del congreso, bueno, pues que como nuestros congresos son 3 días, pues estar en la mesa es un poco pesado. Y entonces, pues bueno. Y aquí me vais a permitir una licencia. Si hace unos años me hubieran dicho que el primer congreso digital de las comisiones obreras de Aragón lo iba a dirigir Pablo Castillo, no me lo hubiera creído. Porque Pablo es... vamos, bastante negado con las tecnologías. Entonces, bueno, oye, lo ha hecho, ya digo, perfecto, lo ha hecho perfecto. Y además, lo hice en su congreso, pero lo quiero reiterar aquí, han sido muchos años con él, no vamos a perder, evidentemente, que va a subir una planta hacia arriba. Pero sí que ha sido una satisfacción trabajar todos estos años con él desde que entramos juntos en la ejecutiva en 2004. Y ya digo, como va a estar cerca, no es una despedida triste, pero es verdad que en el día a día probablemente lo echemos de menos varios de esta mesa a Pablo. Y también quiero hacer un agradecimiento a la otra persona que sale de la comisión ejecutiva, que es Pedro Casorrán, que no lo veo por ahí, pero bueno, por ahí, ahí lo veo. Un agradecimiento a Pedro Casorrán, que ha hecho un gran trabajo durante estos años y, sobre todo, yo quiero aportar el talante y la forma de ser de Pedro, porque siempre es una persona con la que es muy fácil estar y muy fácil convivir. Así que, Pedro, muchas gracias por tu trabajo durante estos años.
Ya lo ha hecho Pablo, pero yo quiero reiterar el agradecimiento a todo lo que es el servicio técnico, al personal de las comisiones obreras. Él ya ha nombrado, yo creo que como todos los que estamos aquí tenéis que organizar congresos, sabéis lo difícil que es organizar un congreso, la cantidad de horas que hay que echar, todo lo que hay que hacer, incluso las cosas que pueden salir mal o que pueden torcerse durante un congreso. Y lo cierto es que yo creo que ha sido un congreso que se ha desarrollado con una perfección casi rayana a la excelencia. Entonces, yo quiero felicitar a todas las personas porque han hecho un grandísimo trabajo, todo el personal y todo el servicio técnico que hemos tenido. Y voy a hacer un agradecimiento, a perdonar a los otros invitados, pero un agradecimiento especial a las personas que convivimos habitualmente en los ámbitos de diálogo social. Yo llevo en el diálogo social muchísimos años. Yo empecé a llevar la coordinación en comisiones obreras desde 2004 y os puedo asegurar que la plasmación de lo que es el diálogo social lleva muchísimo trabajo detrás, lleva muchísimo compromiso detrás, lleva muchísimo diálogo y eso se acaba plasmando en la realidad que tenemos y que la vicepresidenta ya ha dicho. Yo quiero hacer el reconocimiento a COE, a CEPIME, que nos acompaña Miguel, y a los compañeros de la UGT de Aragón, con los que tenemos una relación de que siempre llevamos las propuestas, siempre hacemos el trabajo de manera conjunta, y yo creo que eso es un valor de que el sindicalismo de clase vaya de manera conjunta. Por lo tanto, agradecimiento al diálogo social, a la vicepresidenta, que es ahora la que lo lleva desde 2023. Y hablando de esa unidad de acción con la UGT, yo le oí a alguien, esto no es cosa mía, que la unidad de acción es uno de los mayores tesoros que tiene la clase trabajadora de este país. Porque los logros a través de la unidad de acción que conseguimos son importantísimos. Yo sé que algunas personas de las que estáis aquí, delegados y delegadas, os peleáis con la UGT en las empresas. Bueno, eso es así. Oye, tenemos ahí un juego en las elecciones sindicales. Pero fijaros, en las elecciones sindicales es el mayor proceso democrático que se da en este país. El mayor. En España hay casi 300.000 delegados y delegadas. Hacía el otro día la cuenta. En Aragón hay 4.100 concejales y concejalas. Y comisiones obreras tenemos casi 4.000 delegados y delegadas en las empresas. La UGT, que tiene un poco más que nosotros, nos gana las elecciones aquí en Aragón. Si contamos todos, en total estamos casi cerca de los 12.000 delegados y delegadas en Aragón. Y todos salen de un proceso democrático de elecciones sindicales, de unas elecciones regladas. Esto no va de hacer asambleas sin control, o no va de coger una caja de zapatos y echar un voto, no. Va de hacer elecciones sindicales con papeles, que os voy a contar a todos los que estáis aquí sobre eso. Y, por tanto, ya digo que me parece muy importante valorar ese trabajo conjunto, sabiendo pues, que está la pelea ahí, pero que en cuanto se acaba la pelea, lo importante es conseguir mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ya digo, vas a permitir un pequeño chiste. El lunes nos reunimos la mesa del diálogo social para hablar de los aranceles de Trump, el lunes al mediodía. Fue muy rápido, ¿no? Nos coordinamos el jueves, creo que fue, y nos vimos el lunes. Y el miércoles empezamos este congreso. Oye, que Trump ha retirado los aranceles. Oye, que se enteró de que nos habíamos reunido el lunes y que empezábamos el congreso y los ha retirado. Por tanto, oye, algo hemos conseguido durante estos días. Supongo que alguien le diría, mira a ver que estos aragoneses son muy cabezones y que como se pongan contra ti. Yo creo que es muy importante que veáis la capacidad y la rapidez que tenemos en que cualquier cuestión que ocurre la podamos abordar de una manera rápida. Yo quiero, en nombre de la nueva Comisión Ejecutiva, dar las gracias por la confianza que nos habéis dado. Yo creo que es una Comisión Ejecutiva que va a dar mucho juego y, por tanto, que vamos a trabajar en los próximos años de una manera, yo creo, que muy positiva y muy útil. Y yo, en lo personal, sí que quiero agradecer esta tercera elección para la Secretaría General y última.
esto que está ocurriendo no va a volver a ocurrir. Van a ir ocurriendo cosas que no van a volver a ocurrir. Como sabéis, tenemos la limitación de mandatos y no habrá una tercera vez. Yo sí quiero decir una cosa aquí, sobre este digamos, tercer mandato. Yo he de reconocer que no me puedo comprometer a trabajar más de lo que he trabajado en este segundo mandato. Y lo digo porque este segundo mandato empezó de manera muy complicada y está mi familia aquí, a la que le quiero agradecer el apoyo. Los 2 primeros años hubieran sido imposibles sin el apoyo de mi familia. Hubieran sido imposibles. Yo tiré para adelante porque ellos estaban detrás de la situación que yo viví y que ya agradecí aquí el lunes el apoyo, pero hubiera sido imposible sin vosotros. Mirad, solo voy a hacer alguna pequeña reflexión para no alargarme más, que he prometido no alargarme mucho. Hemos hecho ya el debate, hemos profundizado en lo que son las prioridades. Hemos comentado ya estos momentos de inestabilidad que hemos tenido que afrontar durante este tiempo y, sobre todo, la idea que tiene que ver con que, bueno, pues cuando se producen estas situaciones, bueno, pues lo que hay que hacer es minimizar lo más posible los riesgos o eliminarlos y, bueno, pues aprovechar las oportunidades que a veces se dan. Yo creo que eso es lo que hemos trabajado en los últimos tiempos. Y yo creo que quizás el debe de todo este tiempo, yo creo que de bastantes avances, en el diálogo social confederal, también aquí, el debe tiene que ver sobre todo con la desigualdad. No hemos conseguido todavía que crecimiento económico se filtre a todas las capas de la sociedad. Es probablemente el debe. Yo sí que quiero hacer aquí recoger una idea que manejo hace bastante tiempo. Mirad, no hay justicia social, no la hay. No hay estado del bienestar sin servicios públicos de calidad. Y no hay servicios públicos de calidad sin empleados públicos con condiciones laborales y condiciones salariales dignas. Y eso tiene que ser una de las prioridades de este sindicato. De la misma manera que muchos servicios privados que están trabajando en contratas que acaban siendo servicios públicos dados con empresas privadas, están sufriendo condiciones laborales bajas porque no hay suficiente financiación para esos servicios. Y el problema es que esa falta de financiación, que ya hemos hablado, tema de la financiación, la acaban pagando los trabajadores y trabajadoras de ese servicio. Y, por tanto, tenemos que tener una reflexión sobre qué tipo de servicios públicos tenemos. Da igual cómo se den. Cuidado, no nos da igual, ¿eh? Nosotros la apuesta es por que se den desde lo público. Pero una vez que está una empresa privada, hay que garantizar unos servicios públicos. Y, por tanto, una de las prioridades es que los pliegos de condiciones de esas contratas garanticen las condiciones laborales de las personas que trabajan en esos sectores. Y también me quiero referir a las oportunidades que vamos a tener en los próximos tiempos. Lo comentábamos ahora con la prensa. Yo creo que Aragón tiene una posibilidad de liderar varios campos en los próximos años. Y creo que desde el diálogo social tenemos también la oportunidad de que lo que hemos hecho durante muchos años se acabe plasmando. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades con una participación, digamos, colectiva en el diseño, en la planificación, en el desarrollo de todas esas inversiones, que tengan como fin, evidentemente, el desarrollo económico, pero también el desequilibrio territorial y, por tanto, el desarrollo que se puede hacer a través de ellos y también las condiciones laborales de las personas que vayan a trabajar en esos sectores. No pueden basarse en condiciones laborales bajas. No podemos volver a fórmulas de hace mucho tiempo donde, pues para que ciertas inversiones vinieran, se permitían ciertas condiciones laborales bajas. Tenemos que mirarnos en otros ejemplos de otros países desarrollados. Y aquí una idea
que tiene que ver, he comentado ya el estado del bienestar y lo público, pero es algo, creo que mucho más amplio y mucho más profundo, que tiene que ver con cómo afrontamos lo colectivo en esta sociedad, con cómo hacemos que lo colectivo esté por delante en todas las prioridades, tanto políticas como económicas y como sociales. Una sociedad solo es más desarrollada, más cohesionada y menos desigual desde lo colectivo, solo. Una sociedad es más desarrollada y se define por cómo protege a las personas, por cómo las cuida, por cómo protege a esos colectivos más desfavorecidos que se puedan dar. Y también, por supuesto, por cómo afronta las condiciones laborales en las empresas. Una sociedad es más desarrollada cuando se dan mejores condiciones mejores condiciones laborales y salariales en las empresas. Y eso tiene que ser un objetivo para nosotros. Y esa idea colectiva, que es un poco más amplia, de pensar en todos y todas, es lo que lleva a que Comisiones Obreras de Aragón, que es un sindicato de clase, aporte todas las propuestas en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo político, por supuesto, en los convenios colectivos, en la negociación colectiva, en el diálogo social, lo afronte pensando en todas y en todos. Es importante pensar en toda la sociedad en su conjunto, no en partes concretas. Y por eso, lo decíamos el primer día, es más difícil ser un sindicato de clase que un sindicato corporativo o un sindicato amarillo. Lo tienen bastante más fácil, solo acaban defendiendo a un grupo muy pequeño. Y nosotros tenemos contradicciones cuando defendemos a toda la clase trabajadora. Pero, creo que lo decía el primer día, benditas contradicciones. Esos son las comisiones obreras y ese es el carácter sociopolítico y de clase de este sindicato. Y voy acabando ya, porque esto que os estoy diciendo se acaba plasmando en lo que llevamos llamando mucho tiempo el contrato social, que es en la otra cuestión donde nos vamos a centrar en los próximos años. Y el contrato social, que acaban siendo los derechos que tenemos, los derechos generales, porque pueden ser múltiples en muchos ámbitos, yo creo que es la mejor barrera contra el populismo ultra que estamos viviendo en los últimos años. Yo creo que es la mejor barrera frente a la incertidumbre que estamos viviendo y de la que se aprovechan sobre todo estos movimientos ultras, que ofrecen falsas seguridades y nos ofrecen pasados gloriosos que nunca existieron. Nunca existieron esos pasados gloriosos. Y, por tanto, nosotros, desde el avance y desde la mejora de los derechos, somos la mejor barrera contra esa ultraderecha. Y por eso nos atacan. Por eso estamos todo el día en boca de la ultraderecha, porque el sindicalismo de clase es la mayor barrera frente a ese populismo y frente a sus propuestas. Nosotros acabamos dando espacios de seguridad en las empresas, en los sectores y en la sociedad, y eso es lo que molesta a esas propuestas que se hacen. Porque tener buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones laborales, tener un estado del bienestar de calidad y suficiente, ya digo, es la mayor medida de seguridad para cualquier persona. Mirad, nuestro lema lo elegimos porque queríamos plasmar, ya lo pilló Unai el otro día cuando estuvo, queríamos plasmar una idea que yo creo que tenemos todos y todas clara, y es que allá donde estamos, allá donde está el sindicato, allá donde conseguimos organizar a la gente, hay más derechos. Y eso lo vemos en múltiples ámbitos del ámbito laboral. Y por sacar pecho, ya para acabar, mirad, las comisiones obreras somos la mayor organización de este país, de cualquier tipo de organización de este país. El sindicalismo de clase sumado somos las mayores organizaciones de este país, con muchísima diferencia. Todos los partidos políticos sumados, sus afiliaciones, no llegan casi a la mitad de la afiliación que tienen las comisiones obreras de Aragón. Tenemos a más de 110.000 personas de delegados y delegadas en las empresas. Somos, ya digo, muy fuertes, muy grandes y muy fuertes. Y queremos ser
más grandes y más fuertes. Y lo queremos ser en la empresa, en el sector, es lo que hacéis desde las federaciones, lo queremos ser en la propuesta y en la reivindicación, lo queremos ser en la movilización y en el conflicto, cuando toca, y lo queremos ser en el diálogo y en el acuerdo. Queremos ser más fuertes de lo que somos. Compañeros, compañeras, que la fuerza nos acompañe. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Vivan las comisiones obreras de Aragón! Hay que hacer allí.